Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser entendido sino entender, ser amado sino yo amar. En medio de los retos de la vida, siempre hay un camino que nos conduce a la calma y a la confianza. Bienvenidos a Caminos de Paz y Esperanza, un programa que nos invita a descubrir la paz interior, construir relaciones más sanas y mantener viva la esperanza. Con ustedes, su conductora Aisha González. Tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar. Qué bendición saludarles en el segundo programa de la temporada 2026 de Caminos de Paz y Esperanza, donde cada semana caminamos juntos hacia esa paz interior que tanto necesitamos y esa esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Muy buenos días, doña Isha, y buenos días a todos nuestros amigos oyentes de Radio Chorotega. Así es, continuamos en este 2026. Gracias a doña Isha, ¿verdad? Porque semana a semana viene a acompañarnos aquí por los 1100 AM y a través de radiochorotega.com. Y continuamos caminando de la mano de los santos. Y hoy, pues, vamos a conocer a dos santos italianos llenos de sabiduría y de una vocación pastoral admirables. Santo Tomás de Aquino, que celebrábamos ayer, y a San Juan Bosco. Doña Icha, amigos oyentes, como en cada programa, nos va a llevar de la mano para revisar nuestra fe. Vamos a imaginarnos que doña Icha, cuando nos habla a través, y usted la escucha a través de la radio, a través del internet, donde nos está escuchando en esta mañana, nos toma de la mano para caminar y una mano se la damos a doña Isha y la otra mano se la damos a esos grandes amigos que son los santos, ¿verdad? Porque vamos conociendo, vamos aprendiendo y caminando justamente de la mano. Doña Isha nos va guiando, nos dando una guía para conocer justamente la vida de estos santos y la otra mano, pues, la tomamos a estos amigos nuestros intercesores en el cielo como son los santos. Lo importante es, amigos oyentes, revisar nuestra fe, reavivar nuestra esperanza, ¿verdad? Y que haya paz en nuestro corazón, en nuestras vidas, conociendo justamente la vida de los santos. Así es que desde ya le invitamos para que tome papel y lápiz, tenga algo donde anotar, porque hoy tenemos mucho que aprender. Muchas gracias, Joseph. Y bueno, en el programa anterior les propuse que revisáramos en nuestros corazones dónde estamos, hacia dónde vamos, qué quiere Dios de nosotros en este momento de nuestras vidas. Y estoy segura de que esas mismas preguntas, de alguna forma, también vivieron el corazón del primer santo del que vamos a compartir hoy, y es precisamente Santo Tomás de Aquino. Porque los santos no fueron personas que no tuvieran dudas. Por el contrario, fueron personas que a pesar de ellas decidieron buscar la verdad con todo el corazón. Santo Tomás de Aquino nació alrededor del año 1225 en Italia, en el seno de una familia noble. ¿Qué quiere decir esto? Que era una familia con muchísimos recursos en una posición social e incluso militar muy alta.
Él nació como el menor de 9 hermanos. Y desde pequeño sus padres lo envían al monasterio de Monte Cassino, un lugar muy especial en su vida. Claro, y muy especial, doña Isha, en la vida cristiana de aquellos siglos, estamos hablando del siglo XIII, ¿verdad? Eh, Porque este monasterio fue fundado, el que fundó San Benito de Nurcia, ¿verdad? El que vemos en la famosa medalla de San Benito, ¿es así? Así es, Joseph, y para quienes nos van a ver luego en la grabación, justamente hoy ando la medalla de San Benito. Y ese lugar, el monasterio de Monte Cassino, es un lugar donde se respiraba oración, donde se respiraba silencio, donde se dedicaban al estudio, a la disciplina. Y imagínense que San Tomás de Aquino, con solo 5 años, comenzó a recibir su formación en gramática, en música, en moral y en religión. Y justamente quienes lo formaron fueron los monjes benedictinos, que además le enseñaban latín y los cantos gregorianos. Claro que en el monasterio, perdón, era dirigido por uno de sus tíos. No obstante, era una costumbre muy habitual en aquella época entre quienes tenían esta posición social alta, el enviar a sus hijos a formarse en estas áreas. Santo Tomás de Aquino aprendió en esta etapa algo muy fundamental, que es amar la vida interior. Porque antes de ser un gran pensador, fue un niño que aprendió a escuchar a Dios en el silencio y que ya traía una sensibilidad hacia el conocimiento y hacia la espiritualidad. Cuentan los historiadores que hasta las criadas de la casa comentaban que era diferente a sus hermanos, que mientras sus hermanos y hermanas pensaban en los bienes materiales, en las estrategias políticas, sociales, militares, con quien se iban a unir para fortalecer esos vínculos, nuestro santo, por el contrario, sentía el llamado de Dios en su corazón. Y pensando en esto, tanto para Joseph como para quienes nos escuchan, podemos preguntarnos si a nuestros hijos hoy en día les estamos enseñando también a hacer ese silencio interior. Porque vemos que Santo Tomás se hizo grande por fuera, pero primero creció a lo interno. Y más adelante, él con tan solo 14 años continúa sus estudios en la Universidad de Nápoles y encuentra en el lugar que convergían las tres religiones: la fe de los judíos, la fe de los musulmanes y la fe de los cristianos. Y es justamente en este lugar, Nápoles es un puerto a la orilla del mar, donde algo cambia. Él empieza a sentir un llamado, un deseo más profundo de entregarse a Dios. Y justamente en Nápoles es donde se encuentra con los dominicos. Le causan una gran admiración y externa su deseo de unirse a ellos. ¿Y por qué esa admiración? Porque mientras él en el monasterio con los benedictinos era más de recogida, de interior, acá por el contrario, los dominicos mendigaban el sustento. ¿Esto por qué? Porque habían hecho votos de pobreza. Además, tenían una misión activa porque se la pasaban predicando en las plazas y evidentemente esto llamó la atención en el corazón de él y quiso unirse, pero como en todo caso, la familia deseaba algo muy diferente y algo mejor para su vida desde su perspectiva. Claro, y como nos lo acaba de decir usted, doña Isha, de una familia noble, era una familia que tenía su posición social y, por qué no, también política, ¿verdad? En el pueblo, en la sociedad en el que estaba. Y pues, por supuesto, querían que su hijo, ya que iba a ser religioso, pues que por lo menos fuera abad, ¿verdad? Que tuviera un cargo importante con prestigio
y no pues un monje mendicante. Ujú. Así es, y es comprensible, ¿verdad? Es totalmente comprensible, pero vamos a ir viendo cómo él logra transformar después de varias dificultades esta visión familiar. ¿Y qué significaba para Santo Tomás de Aquino ingresar con con los dominicos? Lo que acabamos de conversar. Una vida sencilla, una vida de predicación, una vida sin poder, sin riquezas materiales, sin títulos de nobleza. Y justamente a sus 19 años es cuando él expresa este deseo ardiente de unirse a ellos. Resulta que la familia se opone tanto, tanto, que dos de sus hermanos que servían en el ejército lo secuestran y se lo llevan a un castillo que tenía la familia y lo encierran durante más de un año en el alto de una torre. No obstante, a pesar de este encierro, ellos le permiten que él conserve la Biblia y algunos libros de teología que evidentemente él aprovechó para profundizar y meditar. Y aquí nos detenemos un poquito porque seguir la voluntad de Dios no siempre es fácil. A veces ni siquiera quienes nos aman entienden nuestro llamado. Esto me recuerda a un sacerdote tico que conozco, y tico para quienes nos escuchan en otras latitudes significa costarricense, a quien sus compañeros de escuela y de colegio siempre expresaban, algunos que era raro, otros veían en él algo especial, un carisma, y este sacerdote sintió tanto, tanto el llamado en su corazón que no lo compartió con nadie. Lo que hizo fue esperar hasta tener la seguridad de que había sido aceptado en el seminario antes de contarle a sus amigos y compañeros que él iba a prepararse para llegar a convertirse en el gran sacerdote que es hoy en día. Y me pongo a pensar que en estos tiempos en que todo queremos publicarlo, y me incluyo de primera con mis redes sociales, pienso que hay proyectos, historias que deben permanecer en la privacidad de nuestros hogares y de nuestras vidas. Y les pongo un ejemplo. Nuestro hijo menor, Francisco Javier, tuvo la oportunidad de participar el año pasado en un evento y él me dijo, mamá, no quiero que nadie lo sepa. Y te ruego que le pidas confidencialidad al colegio. Porque, ¿verdad? El colegio cuando se entera de este tipo de actividades, felicitábamos a nuestro estudiante Juliano de Tal por su participación, ¿verdad? Entonces, ¿de qué hizo la mamá? Respirar y aceptar, aceptar su deseo, decir que simplemente había tomado vacaciones. Y resalto esta importancia de respetar el deseo de nuestros hijos en este sentido, en un mundo de tanta presencia en redes sociales. Algo que parece tan sencillo y sin embargo para nuestro hijo tuvo un gran significado. Y hablando de cosas sencillas, voy a poner otro ejemplo. Cuando le tomo fotos a mis hijos, yo les doy el teléfono y les doy la opción de que elijan cuál desean eliminar, que marquen como favorita la que prefieren, cuál desean compartir, cuál no quieren que comparta, cuál queda solo para nosotros como familia. Y siempre respetando esa preferencia en un marco de respeto y de caridad cristiana. Este, s- y he escuchado a otros hijos que dicen, uy, su mamá sí que es carga, o su mamá sí que es cool. Yo ojalá que mi mamá hiciera lo mismo, ¿verdad? Y me refiero al respeto siempre y cuando no entremos en temas de alcahuetear, eh, el que no quieran hacer la tarea o que no quieran estudiar lo suficiente para un examen, ¿verdad? Que son dos cosas totalmente diferentes.
Así es. Qué importante esto que acaba de compartir con nosotros, como bien lo dijo usted, ¿verdad? No, no es como para ponerse ejemplo usted, sino para compartir esas técnicas que a veces no tenemos en estas herramientas y de pronto escuchar ese testimonio, esa forma, ah, mira, alguien lo hace de esta forma y me puede servir también a mí en esta labor tan inmensa, ¿verdad? Como lo es la crianza, que es algo, pues una misión bastante importante. Y a veces pensamos, justamente, doña Echa, que amar es mostrarlo todo, ¿verdad? Y no siempre es así. Sobre todo hoy, con este ejemplo tan claro que nos acaba de poner usted, porque muchos de los padres hoy, de los abuelos hoy, no se criaron con redes sociales, no se criaron con la tecnología. Entonces es muy importante enseñar que también hay un amor que protege, hay un amor que resguarda, que cuida lo sagrado de la vida interior. Jesús mismo nos lo dijo y lo vamos a escuchar dentro de unos días cuando empecemos la cuaresma, ¿verdad? Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto. A veces no todo lo valioso, no todo este, necesita ese aplauso. Hay llamados, como bien lo acaba de explicarme Icha, hay procesos, hay luchas, hay sueños que crecen mejor en silencio, justamente. Y en el caso, pues, de los hijos, es muy importante respetar sus tiempos, ¿verdad? Su privacidad, sus procesos. Ser niño hoy no es igual a ser niño cuando doña Icha fue niña o cuando yo fui niño, ¿verdad? Ser adolescente hoy no es igual que ser adolescente hace 20 años. Por eso es muy importante estar ahí, como decirles, ¿verdad? Confío en vos, tu mundo interior es importante, ¿verdad? Eh, ¿Qué quieres compartir? ¿Te gustaría que la familia sepa esto, compartir con los demás, con tu abuelita esto, compartir con tus tíos este logro, ¿verdad? Porque si no vamos a respetar eso pequeño, que para nosotros nos puede ser pequeño, como nos decía doña Isha, ¿cuál foto te gusta? ¿Verdad? Porque tal vez eh, más los jóvenes ahora, no, es que aquí se me ve un ojo pequeño, es que aquí no estoy sonriendo, es que aquí estoy sonriendo mucho y se me cierran los ojos, ¿verdad? Entonces, eso pequeño para nosotros, para ellos es muy grande. Y cuando le damos ese espacio, esa importancia, va a crecer la confianza, ¿verdad? ¿Cómo van a confiar después para contarle a papá, mamá que está pasando un problema ya serio, ¿verdad? Como por ejemplo el bullying hoy, cuando enfrenten cosas más profundas, ¿verdad? Hay que empezar ahí, enseñarles a que se les respeta hoy se dice, se les valida, ¿verdad? Sus sentimientos, sus pensamientos. Esto no significa, amigos oyentes, como bien lo dijo doña Icha, que se haga permitir irresponsabilidades, ¿verdad? No, el amor cristiano no es permisivo, es formativo, pero dentro de esa formación también, y de hecho ocupa un lugar muy importante, la escucha, la empatía, el respeto. Quizá hoy el mensaje entonces que doña Icha nos trae, amigos oyentes, para las familias es este. No todo se publica, no todo, aunque nos cause mucha alegría por el logro de los hijos, porque los hijos hicieron esto, porque lograron esto, no todo se publica, pero todo se vive con amor y forma el corazón. Así es, José, definitivamente. Quiero, estaba recordando un profesor de administración que nos decía que hay que copiar las cosas buenas. ¿Verdad? Lo que es bueno, lo que es positivo, lo que nos aporta. Reflexionar, tal vez durante mucho tiempo hemos tenido alguna costumbre, alguna práctica, y de repente vemos que alguien lo hace diferente y nos llama la atención. Y como familia podemos pensar, bueno, ¿y qué pasa si nosotros lo implementamos? ¿Cómo nos sentiríamos si aplicamos este cambio, ¿verdad? Que es mucho de comunicarnos, de conversar, de analizarlo a la luz de nuestra familia, de la palabra en el interior de nuestra familia.
Y creo que no todo lo que uno ama se exhibe. Hay cosas que hay que cuidar, que hay que resguardar, que hay que respetar, porque justamente ahí en lo pequeño y en lo silencioso también está Dios obrando, ¿verdad? Es importante que aprendamos a formar sin invadir, a guiar sin imponer nuestra voluntad y amar también respetando los procesos de cada uno, en especial de nuestros hijos en una etapa tan vulnerable, porque cuando son pequeños son más moldeables, por decirlo así, pero cuando están en la adolescencia son como un volcán en erupción, ¿verdad? Que hoy quiero, mañana no, y pasado vuelvo a querer, y ellos están en ese cambio, y hay que, mi esposo siempre dice, yo la necesito a usted equilibrada para que todo funcione bien, ¿verdad? Entonces, nosotras las mamás somos las que siempre tenemos que estarnos autorrevisando para poder guiarlos a ellos de la mejor forma, para entender que sus reacciones, algunos llaman berrinches, estallidos de ánimo, no siempre es porque ellos quieran ser así, es que están en ese momento llevando tanto, sintiendo tanto, siendo bombardeados por tanto, que definitivamente no saben qué hacer. Y es justamente ahí donde uno viene a acompañarles para ver si los logramos volver a encarrilar. Y es una labor que dura mucho tiempo, especialmente cuando inicia la adolescencia. A mí me decía el otro día una amiga, me dice, ay, es que este muchacho, yo no sé cuánto va a madurar. Y le digo, oye, ¿cuánto tiene el muchacho? Me dice 21. Le digo yo, ay, no, le falta, porque científicamente nuestro cerebro empieza a madurar a los 30, ¿verdad? Entonces imaginémonos y revisemos qué le estamos pidiendo a nuestros jóvenes también. Bueno, regresando a la historia de Santo Tomás de Aquino, durante este tiempo que les compartía que sus hermanos lo encerraron, él no perdió la paz. Él oraba, estudiaba, reflexionaba, mantenía correspondencia con los dominicos. Incluso comprendía que su familia actuaba de acuerdo con sus propias creencias y expectativas. Y lejos de guardarle rencor, como algunos de acá estarán pensando, uy, qué bárbaros esos hermanos, más malos, ay no, hay que hacerles la cruz. No, vieran que no. Él los comprendía desde la paz y desde la aceptación que solo regala una vida de oración. Y fruto de su ejemplo, de esa ecuanimidad con la que él reaccionaba, precisamente una de sus hermanas, de nombre Marota, al ver esta profundidad en la espiritualidad que tenía, llega a ingresar en un monasterio y justamente en uno benedictino, ¿verdad? Entonces vemos que esta familia tiene dos hijos que al final dedican su vida a a la vida religiosa. Entonces, resulta que su madre, doña Teodora, al ver su situación, al ver su ecuanimidad, a ver que él se mantenía firme en su decisión, que no cambiaba, finalmente lo ayuda a escapar. Y esta ayuda la aprovecha Santo Tomás para huir a París, acompañado de los dominicos, ¿verdad? Y él llega allá y no solamente estudia, sino que llega a convertirse en profesor de teología. En ese camino también pasa por un lugar que se llama Colonia, Alemania, como parte de su formación, y ahí va a encontrarse diferentes pruebas que les voy a contar ahorita en un ratito. Entonces es precisamente toda esta formación que él recibió de niño, de adolescente, que combina con estos estudios universitarios y este encuentro y formación con los dominicos, lo que lo lleva a ser uno de los mayores teólogos de nuestra iglesia. Y la obra más conocida de él se llama La Suma Teológica. Y no vamos a hablar de ella, pero pienso que lo más hermoso de él es que no estudiaba para presumir
para que vieran cuánto él sabía. Estudiaba para amar mejor a Dios. Y yo me pregunto y comparto mi inquietud con ustedes. ¿Cuántas veces usamos nuestra inteligencia solo para discutir y no para construir? Y Santo Tomás nos enseña que la verdadera sabiduría está en una mente y un corazón llenos del amor de Dios. Bueno, y ojalá sea la inteligencia, porque hoy también, y el Papa Francisco lo denunciaba y nos invitaba a corregir eso, ¿verdad? De cómo incluso nos llegó a decir que el chismoso era como un terrorista, ¿verdad? A veces incluso hasta sin saber hablamos porque es lo más fácil. Pero Santo Tomás, como dice Doña Icha, amigos oyentes, nos invita a conocer para poder amar, ¿verdad? Y es en gran inteligencia y esa suma teológica, como nos lo acaba de decir Doña Icha, pues una de la gran obra de él, no para vanagloriarse de decir qué inteligente que era Santo Tomás, ¿verdad? Sino cómo amaba él a Dios, que él quería conocerlo lo más que podía. Y muchas veces, amigos oyentes, y los que nos van a escuchar después en Spotify y en YouTube, eh, a veces sabemos mucho, ¿verdad? Eh, Podemos conocer la información, para no decirle chisme. Es que ya comprobé que es cierto lo que andan diciendo, pero amamos poco porque si yo digo eso que no edifica, pues no estoy amando, ¿verdad? Por eso, a partir de lo que acabamos de escuchar, doña Isa nos propone anotar estas preguntas, ¿verdad? Al principio les pedí lápiz y papel que lo tuvieran a mano y vamos a seguir con este ejercicio que nos propone doña Isa a la luz justamente de la vida de los santos. Escriba ahí la pregunta si quiere, si no se le olvida, son tres. ¿Uso mi conocimiento para ayudar o para demostrar que tengo razón? ¿Ves? Te lo dije, ¿ves? Yo les había dicho que eso iba a pasar, ¿ves? Yo le dije que tal cosa. Nada más nos gusta que nos echen flores, ¿verdad? Por, sa- por, por aparentar que conocemos o sabemos. Entonces, uso mi conocimiento para ayudar o para demostrar que tengo razón. Lo que decimos, amigos oyentes, lo que usted dice, mis palabras, son para construir puentes o para levantar muros. Y la última, por el momento, estoy uniendo mi mente con mi corazón, es decir, no solo pienso lo que voy a decir, sino siento lo que voy a decir o hablo sin caridad. Ay, ay, ay. Bastante que reflexionar. Bueno, les puedo comentar que a Santo Tomás de Aquino se le atribuye la siguiente enseñanza, que dice, la fe y la razón no se contradicen, se complementan. Entonces, creer no es apagar la mente, sería lo contrario, iluminarla. Y encontré tres anécdotas que deseo compartirles. La primera dice que Santo Tomás de Aquino estudiaba en París, que era un joven muy callado, que no hablaba mucho en clase. Era grande de cuerpo, diríamos nosotros macuco, pochotón, rellenito. Y en su personalidad era tímido, era reflexivo. Y pensaría que su paso por Montecassino influyó en ese carácter de él porque los frailes benedictinos eran más contemplativos, ¿verdad? Y él, al contrario, llegó donde los dominicos, que eran más comunicativos. Y pasa que sus compañeros comienzan a burlarse de él y le ponen un apodo. Le dicen el buey mudo, o sea, totalmente una ofensa. Ellos pensaban que Santo Tomás no entendía nada. Y un día su maestro, que fue otro gran santo, que precisamente es San Alberto Magno, escuchó a los estudiantes y escuchó el apodo que le tenían y les dijo, ustedes lo llaman buey mudo, pero este buey va a mugir tan fuerte que su voz resonará por todo el mundo.
Y vaya que San Alberto Magno tenía razón. Siglos después seguimos estudiando sus enseñanzas. Y acá nos vamos a detener. ¿Cuántas veces juzgamos por la apariencia externa? Recordemos que Dios es quien ve en lo profundo de nuestros corazones. Y es precisamente ahí donde el mundo ve el silencio. Y la segunda anécdota después de escribir el texto que les comentaba de la Suma Teológica, estaba orante ante un crucifijo y dice la tradición que Jesús le habló desde la cruz y le dijo: Tomás, has escrito bien de mí, ¿qué recompensa deseas? Y él respondió: nada más que a ti, Señor. Imaginen ese corazón, un corazón que no buscaba fama, que buscaba a Dios. Preguntémonos, ¿para qué usamos nuestros talentos que Dios nos dio? ¿Para recibir los aplausos o para acercarnos más a Dios? Y poco antes de morir, Santo Tomás de Aquino dejó de escribir. Dijo: todo lo que he escrito me parece nada comparado con lo que he visto. La experiencia de Dios supera cualquier libro. Y creo que podemos reflexionar que ya hemos visto que el conocimiento es camino y sin embargo el encuentro con Dios es nuestro destino. Más adelante él logra regresar a Italia, donde vive los últimos 10 años de su vida, continúa enseñando, continúa escribiendo, continúa guiando a las almas. Muere muy joven, a los 49 años, dejado un legado inmenso. La iglesia lo llega a llamar doctor de la iglesia y doctor angélico. Y yo lo primero que me pregunté es, bueno, ¿y qué es esto, doctor angélico? ¿Verdad? Porque no había escuchado el término. Y vamos a revisar que la palabra doctor en la iglesia significa maestro autorizado, alguien cuya enseñanza ayuda a toda la iglesia a comprender mejor nuestra fe. Y encontré que angélico, que su origen viene de ángel, que significa pureza, cercanía a Dios, claridad para transmitir la verdad. Entonces, a él le llegan a llamar doctor angélico por 3 razones principales y las vamos a ver rápidamente. La primera, por la claridad de su pensamiento. Sus enseñanzas sobre Dios y la fe y la razón eran tan ordenadas y tan profundas que ayudaban a entender cosas difíciles con gran claridad. Es algo así como si su inteligencia estuviera iluminada. ¿Iluminada por quién? Por el Espíritu Santo, precisamente. El segundo motivo es por su pureza de vida. Se cuenta que él vivió con gran pureza de corazón y gran pureza de intención. Y muy importante, no buscaba ni fama ni poder, solo buscaba la verdad y a Dios. El tercer motivo por el que recibe este título es porque hablaba de Dios con elevación espiritual. Dicen que sus escritos no eran solo académicos, nacían o eran fruto del tiempo que él dedicaba a la oración. Es por eso que su enseñanza es tan profunda y tan espiritual. Así que le llamaron doctor angélico porque su inteligencia estaba al servicio de Dios, su vida era pura, al igual que su corazón, su forma de explicar la fe iluminaba a la iglesia como la luz de los ángeles. Y en ocasiones no se trata de saber mucho, sino de usar lo que sabemos para acercarnos más a Dios y ayudar a otros a comprenderlos. Entonces, en este 2026, pienso que Santo Tomás de Aquino nos deja una enseñanza: formarnos en la fe, buscar la verdad y amar a Dios con nuestra mente y nuestro corazón. Porque una fe que no piensa se debilita y una fe que piensa y ama se fortalece. Y un dato más,
Santo Tomás de Aquino es el patrono de los centros educativos católicos. Bueno, amigos oyentes, 9 de la mañana con 40 minutos. Estamos aquí en su programa Caminos de Paz y Esperanza con doña Isha González, conociendo la vida de los santos y cómo esta vida de los santos nos ayuda hoy en este 2026 en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Vino decía doña Isha, formarnos en la fe después de conocer esta vida de Santo Tomás, buscar la verdad y amar a Dios con la mente, ¿verdad? No es un amor eh, vacío o sin fundamento, es un amor racional que lo pensamos, maduro, ¿verdad? Y para eso pues tenemos que formarnos en la fe, buscar esa verdad y también amar a Dios no solamente con un sentimentalismo, sino pues también saber por qué amamos a Dios, ¿verdad? Eh, Como bien nos decía doña Isha, porque la fe que no piensa se va a debilitar. Y la fe que no piensa y la fe que piensa y ama, pues se va a fortalecer. Entonces, tres preguntas más que nos da hace doña Isha, amigos oyentes de Radio Chorotega, para continuar en este programa del día de hoy. Estoy creciendo en el conocimiento de mi fe. Leo, estudio, pregunto. ¿O mi fe se quedó como cuando era niño? Bueno, para este año, amigos oyentes, no queremos sentir más, ¿verdad? Pero no es que sea malo sentir, no, es que no nos vamos a quedar en ese sentimentalismo. Ay, qué bonita que se ve la Virgen con ese altar que le hicieron y nos quedamos ahí nada más, ¿verdad? Ay, es que qué bonito Esquipulas en la procesión del Kim. No, ¿verdad? Queremos comprender más a Dios. Seguimos pues aquí en su programa Caminos de Paz y Esperanza y después de conocer a Santo Tomás de Aquino, este santo, como les decía, que nos enseñó a amar a Dios con la inteligencia, ahora vamos a hablar de otro gran santo italiano. Esta vez, aunque tiene su formación teológica, por supuesto, como sacerdote que fue igual que Santo Tomás, pero ese corazón tiene una vocación especial. ¿Ven? Y yo creo que esos programas de Caminos de Paz y Esperanza nos han ido enseñando eso. Nosotros tenemos un campo para llegar a ser santos, ¿verdad? El padre de familia, la madre de familia, el joven, la joven, el novio, la novia, el hijo, el padre, el hermano, el profesional, el religioso, la religiosa. Nada más es con esa fe que piensa y que ama, descubrir cuál es nuestro lugar, porque el santo que vamos a escuchar a continuación desarrolló su vocación con los jóvenes y les hablo de nada más y nada menos que el gran San Juan Bosco. Sí, así es, Joseph. Y quisiera, yo creo que San Juan Bosco se puede llevar muchos, muchos programas, ¿verdad? Es tan grande y sobre todo que lo sentimos tal vez más cercano en tema de tiempo. ¿Y por qué en tiempo? Porque él nace en 1815, hace poquito, ¿verdad? Hace 200 años. Y justamente nace en Italia. Y contrario a Santo Tomás de Aquino, que nace en la riqueza, en la realeza, en la nobleza, Juan Bosco proviene de una familia muy humilde. Su padre muere cuando él era muy pequeño, así que es precisamente doña Margarita, su mamá, quien lo educa en la fe, lo educa en el trabajo y hasta en la confianza en Dios. Entonces, desde niño tenía un don especial. Dicen que sabía acercarse a otros niños con alegría, con juegos, con historias. Y, y acá, es que mientras lo leía, me acabo de acordar, mi hijo menor, Francisco Javier, tenía 4 añitos y estaban jugando en un play con otros chicos que él no conocía y dos niños se pelearon. Y me acuerdo que él llegó y tomó uno y le dijo, discúlpate. Y al otro le dijo, acepta la disculpa. Y los chicos le hicieron caso, ¿verdad? Y así que lo había logrado. Dice, y ahora nos damos un abrazo porque somos hermanos.
¿verdad? Entonces, esta anécdota me permite recordar que posiblemente San Juan Bosco era mucho más que eso, porque era constante en su vida. Pero lo que quiero rescatar es si vemos esos gestos en nuestros niños, que los reforcemos, que no nos quedemos, ay, qué lindo, ve qué corazón tiene. No, digámoselo, digámosle, ese gesto, eso que hiciste, le encanta a Dios, porque lograste resolver un conflicto, lograste que dos niños no continuaran peleando, lograste que recordaron que somos hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, esa parte creo ahorita que es muy importante que la rescatemos. Y volviendo a San Juan Bosco, pienso que su vida no era fácil porque le tocó trabajar en el campo, como dijimos, sumamente pobre, y dicen de él que nunca perdió la sonrisa. ¿Y cuántas veces cada uno de nosotros, hemos llegado a pensar o a creer que para servirle a Dios hay que tenerlo todo, ¿verdad? Todo materialmente resuelto al menos. Y por el contrario, San Juan Bosco comenzó no teniendo casi nada. Lo único que vemos en su historia constantemente era que lo que sí tenía en abundancia era amor. Y a los 9 años, él tiene un sueño, podríamos llamarlo una visión, que marca para siempre su vocación. Él vio en ese sueño a muchos niños peleando, gritándose, golpeándose, y él trataba de corregirlos con violencia. Y él aprende en ese sueño, aparece Jesús y la Virgen María, imagínense en el regalo, y le dicen, no con golpes, sino con mansedumbre y caridad, los conquistarás. Y esa es una frase que él utilizó a lo largo de su vida. Y ese sueño, visión, fue precisamente la brújula que guió toda su vida pastoral. Bueno, y eso nos hace pensar también, doña Icha, cuántas veces queremos corregir con dureza. A lo que hablábamos hace unos minutos atrás con Santo Tomás, ¿verdad? Cuánto a veces con nuestras palabras son para herir, para regañar, para hacernos sentir que nosotros sí sabemos, ¿verdad? Cuando lo que necesitan los jóvenes hoy es precisamente paciencia. Y eso aplica, pues, por supuesto, para los padres que nos están escuchando, los maestros que pasan gran parte del día con ellos también, y por supuesto para nosotros mismos, ¿verdad? Aunque que yo no tenga hijos, pero bueno, la relación, yo creo que todos los días nos encontramos, tenemos ese contacto con jóvenes, con que podemos hacerle tanto bien con nuestras palabras y no simplemente volverlos a ver mal porque creemos que están haciendo algo mal o regañarlos o reprenderlos, ¿verdad? Sino que entonces todos nosotros en ese encuentro con los jóvenes, en cualquier contexto y circunstancia, pues debemos de ser amables en esas palabras, esa paciencia, esa mansedumbre, como le dijeron el Señor y la Virgen a San Juan Bosco. Y ahora que decías eso, Joseph, me estoy acordando, por cierto, de uno de mis tantos paseos a Guanacaste, esta vez en Tamarindo. Y usted me va a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que eran jóvenes. Estábamos en un restaurante de estos, Subway, de que para, si alguno no está familiarizado, que preparan emparedados o sándwich, depende cómo le digan. Em, y habían dos grupos de chicos haciendo fila. Y era muy notorio. En una mesa estaba el primer grupo y entre todos hicieron banca. Para los que no conocen el término, es que cada uno aportó y puso dinero y empezaron a ver para cuánto les alcanzaba o para qué les alcanzaba. En ese momento había un combo y bueno, al final yo vi el vaso de refresco tenía el refil. Ellos lo que hicieron fue que compraron dos emparedados con dos bebidas y le pidieron a la muchacha que les partiera
el emparedado a la mitad. Y como los vasos podían recargar la bebida o refill, también se les llama, ellos repartieron. O sea, cada uno tuvo su pedacito de emparedado y compartieron el refresco. Y eso me encantó porque yo dije, qué lindos, es esa unión entre ellos. En el otro grupo, este, cada uno pagó lo suyo, tenían como más capacidad económica y sin embargo había uno que no llevaba el dinero y le dicen, ay, no, es que y recuerdo esas palabras, mamá no me depositó, pero si usted me paga, cuando llegamos yo le devuelvo. Y se volvió y le dijo, no, si no trajo salado, ve a ver cómo lo resuelve, ¿verdad? Y los chicos de la mesa que se apoyaron, todavía uno de ellos, de ese pedazo pequeño de emparedado, tomó la mitad y fue y le dio a ese otro chico. Y me encantó el gesto, porque a veces pensamos que nuestros jóvenes, principalmente los adolescentes, no tienen esas actitudes y tal vez es porque no nos detenemos a observar, porque como decía Joseph, vemos solo lo malo, no vemos que también tienen este gran corazón sediento de ayudar y de apoyar a otros. Y es muy importante. Pero bueno, regresando a nuestro Don Bosco, ¿verdad? Él en esa época comienza a ver algo que le dolía profundamente, y es que muchos jóvenes en pobreza, muchos jóvenes sin familia, deambulando por las calles, sin educación, y entonces él se puso a pensar, ¿y qué va a ser el futuro para ellos? Y decidió hacer algo que no se queda solo en la oración, él pasa a la acción, fundando el sistema educativo para ellos, estos jóvenes aparentemente sin futuro, un sistema que se basa en tres pilares, que son la razón, la religión y el amor. No castigaba, como decíamos ahora, acompañaba, escuchaba, comprendía. Él sabía que los jóvenes no necesitan sermones, ellos necesitan quien los escuche. Y don Bosco les decía, la educación es cosa del corazón, educar no es imponer, es amar con paciencia. Y en ese proceso, él llega a fundar la congregación de los salesianos que está esparcida por todo el mundo, ¿verdad? Y que está dedicada enteramente a la juventud. Hoy vemos su obra en centros educativos de primaria, de secundaria, em, y creo que Él nos habla a todos, a padres, abuelos, a maestros, a catequistas, a cualquier persona que se dedique a acompañar a los jóvenes. Él nos recuerda, no los condene, acompáñalos, ¿verdad? Entre las anécdotas que encontré de su vida, rápidamente, en aras del tiempo, voy a ver tres. La primera es el niño de las calles, que dicen que un día él llega y ve a un muchacho que lo estaban maltratando en una misa, el sacristán, porque no sabía ayudar, ¿verdad? Estaba como aprendiendo en su rol de monaguillo, por decirlo así. Don Bosco llega y lo defiende. Habló con el chico, se hizo su amigo, tuvo la paciencia para volverle a enseñar, y ese gesto fue el inicio de su gran obra con los jóvenes. Y recordemos cómo una vida puede cambiar por un gesto, este gesto de cercanía, este gesto de defensa. Y esto me hace recordar a una amiga que ella dice que ella es como Dory, la historia del pececito de Nemo, ¿verdad? Que cada rato se le olvida para dónde iba y que tiene que, ¿verdad? Entonces, y ya le ha pasado varias veces que yo le noto que es dispersa, algunos dirían distraída. Y yo le digo, vea, usted necesita tener una agenda donde apunta las cositas. Y si no, ahora que estamos modernos en el teléfono, ¿verdad? Y ella misma dice, uy, no le digan a ella que se me olvidó tal cosa, porque yo sé que me va a decir que dónde está la agenda y que dónde está el teléfono donde apunté, ¿verdad?
Y no es porque ella se sienta que yo la voy a regañar, es porque ella sabe que dentro de lo dispersa que es, no se enfoca y no lo hace, ¿verdad? Nosotros también tenemos que revisar a nuestros chicos, cómo les podemos ayudar, si es poniendo algo visible en la pared, y un papel en el espejo, en el escritorio, en la refri, en donde busquemos formas que les puedan ayudar. La anécdota número 2 de San Juan Bosco tiene que ver con su mamá, doña Margarita. Cuando él se hace sacerdote, dice que que ella vivía con él en el oratorio e incluso ayudaba a cocinarle a los cientos de chicos que les llegaban. Y un día no había comida suficiente y ella angustiada, como toda mamá, imagínense que no tiene con qué cocinar, y va y le pregunta, ¿cómo vamos a alimentar a... Él le responde, si son hijos de Dios, Él proveerá. Y así fue. Y así siempre era, porque siempre de una forma u otra aparecía la ayuda, esa divina providencia presente. Y aquí es donde tenemos que recordar la confianza plena en Dios nos abre caminos donde no los vemos. En lo personal he experimentado ese auxilio de la divina providencia a lo largo de mi vida. Tengo infinidad de ocasiones que les puedo compartir, pero una vez, hace muchos años, estamos hablando de mm, tal vez unos 20 años atrás, estaba sola con mi hijo mayor Andrés y faltaban 3 días para el pago de la quincena y me quedaban 1.000 colones, 1.000 colones para cubrir lo que fuera, incluyendo los pasajes. Pero además de esos 1.000 colones me quedaban 3 huevos y un pan. Y yo en ese momento le dije, Señor, te pido que me ayudes a multiplicar esto porque está desafiante. Y en ese momento termino yo de orar y aparece la vecina que no sabía lo que yo estaba viviendo, tocándome la puerta y me lleva una malla de limones para hacer el fresco y un pan casero recién hecho que no les puedo explicar. A mí me supo a gloria y si fuera poco, nos llevó arroz con pollo. Y ese arroz con pollo nos duró 2 días. Así que yo llegué al día de pago con 50 colones. Eso es confiar en la divina providencia. No es decir, no trabajo, no me esfuerzo, no hago nada y ahí Dios me ayudará. No, es que cuando estamos trabajando, esforzándonos, sacando a nuestros hijos adelante, de una forma u otra el auxilio llega. Creo que hay muchas mujeres de nuestro país que pueden dar fe. Y regresamos a Don Bosco, la anécdota número 3 es que él decía siempre, basta que sean jóvenes para que yo los ame. Y quiero preguntarnos si amamos a las personas por lo que son o por lo que esperamos que sean. Creo que a veces se nos olvida que fuimos jóvenes, se nos olvida cómo nos hubiera gustado recibir un poco más de acompañamiento, de compasión, de cómo nos gustaría que nos hablaran en ese momento, en especial hoy que nuestros hijos son bombardeados por tantas situaciones. Así es, amigos oyentes, papel y lápiz para las últimas tres preguntas del programa de hoy, que justamente pues van a estar relacionadas con los jóvenes y como les decía, siempre vamos a encontrarnos con jóvenes, ¿verdad? Siempre vamos a tener ese contacto, ya sea en la familia, un hijo, un nieto, un sobrino, un primo, como también jóvenes que no conocemos y que por esas cosas de la vida nos vamos a encontrar con ellos. Así es que anote estas tres preguntas. ¿Estoy acompañando o juzgando a los jóvenes de mi vida? ¿Estoy presente o solo doy órdenes? Y finalmente, mi fe se nota en mi paciencia. Note esas tres preguntitas, amigos oyentes de Radio Chorotega. Pídale el auxilio a San Juan Bosco justamente para que dé las mejores respuestas, ¿verdad? A estas tres preguntas.
10 de la mañana en punto. Les recordamos pues que cada programa está siendo grabado, ¿verdad? Y luego se sube en diversas plataformas, en Spotify y en el canal de YouTube que aparece como Caminos de Paz y Esperanza. Ahí puede ver el programa en los próximos días, compartirlo, decirle a los jóvenes que usan más Spotify y YouTube, ¿verdad? Que también ahí pueden eh, o ver el programa, reflexionar también con el programa. También pueden seguir a Doña Aisha en el Facebook y en el Instagram como Aisha Inspira, para que puedan también repasar la vida de los santos sobre los que vamos conversando cada semana. Antes de pasar a la oración final, pues como les hemos venido comentando, amigos oyentes, en las últimas semanas, pues hoy es la última transmisión que compartimos, Caminos de Paz y Esperanza, por los 1100 AM de Radio Chorotega y a través de radiochorotega.com, ya que, como les habíamos comentado, pues por motivos técnicos y de presupuesto, pues vamos a llegar en las transmisiones de su Radio Chorotega hasta este sábado 31 de enero. Luego, pues se va a apagar la transmisión para empezar el proceso, tener ya más claro todo este sistema de la adjudicación de frecuencias y en los próximos meses, pues, volver, Dios mediante, en una frecuencia en FM. No obstante, Dios primero, ¿verdad? El programa va a continuar. Caminos de Paz y Esperanza va a continuar semana a semana a través de Spotify y a través de YouTube para que vaya buscando, ¿verdad? El canal en YouTube, Caminos de Paz y Esperanza, y ahí nos pueda ver también, pues todos los jueves, ¿verdad? Va a salir el programa Dios mediante, pero en cualquier momento, en cualquier día, puede, después del jueves de la semana, pues obtener y ver el programa. Bueno, Joseph, yo primero quiero agradecer de todo corazón a Radio Chorotega por este espacio brindado durante estos 4 meses, ¿verdad? Y de corazón confiando en que la Divina Providencia les brindará los recursos materiales para poder retomar este espacio de evangelización tan necesario para el pueblo de Guanacaste y para quienes nos siguen desde diferentes rincones. Este, de verdad que sí. Y bueno, estén atentos ¿No? Y, al y próximo programa. agradecerle, y agradecerle a usted también, doña Isha, que fue invitada a otro programa y pues les nació, ¿verdad? Dios puso esa inquietud en su corazón y que pues yo creo que como en 2 semanas lo tenía ya usted listo y que de verdad por tomar en cuenta Radio Chorotega, por darnos este espacio durante estos meses a través de los 1100 AM, eh, que yo siempre de todos los programas yo creo que se lo digo, pero es que es cierto cómo va llegando y ligando, ¿verdad? La vida de los santos con nuestra vida cristiana de todos los días, que es un mensaje pues muy importante. De nada nos sirve que usted venga y nos lea la biografía de los santos, ¿verdad? Y ya, ¿no? Es esa relación tan justa, ¿verdad? Que ha hecho durante todos estos meses, conocer la vida de los santos y aplicarla a nuestra vida en el hoy, de nuestro diario vivir. Así es que, ¿verdad? Que muchas gracias y pues vamos a continuar por lo pronto entonces en las plataformas digitales. Claro que sí, Joseph. En primer lugar, la honra y la gloria siempre son para Dios. Hacer un agradecimiento especial en este momento a quien fue un instrumento del Señor, un puente para unirnos, y es precisamente Catherine Avendaño de Transforma 360. Este, en esta vida todo es diosidencia. Dios me permitió a ella conocerla el año pasado, en junio, y de ella conocerla a usted también, ¿verdad? Y a veces no dimensiona los caminos que Dios prepara para nosotros. Y sí, como usted bien dice, podría venir y recitar lo que encuentro en las diferentes fuentes, pero la idea es que de lo que vamos leyendo, ir construyendo esa, ese día a día y viendo esos ejemplos de fe que creo que todos tenemos una historia que contar, todos tenemos muchísimas anécdotas. A veces uno se pregunta, ¿por qué Dios no llama a otra persona? Y no.
no siempre llama al que está listo. A veces elige al que está dispuesto el programa, ¿verdad? Me comentan y yo, ay, ustedes no saben que la que más me hace falta es a mí, porque todo ese proceso de investigación, de relacionar, de acordarme, a veces preparo y me voy acordando de más cosas y entonces voy tomando más notas y todo es disponerse. Yo creo que todos ahí donde estamos, en ese metro cuadrado donde Dios nos puso, tenemos la capacidad de poder ser luz y ejemplo para otros. Y en mi caso personal, como catequista, tengo una gran responsabilidad que, como me decía un sacerdote el otro día, no acaba cuando usted se dejó a sus chicos. Ser catequista es una misión para toda la vida. Entonces, aquí estamos dándole a Dios parte de lo mucho que Él nos ha dado, ¿verdad? Entonces, bueno, ya porque nos pasamos del tiempo, con el permiso de Joseph, a quien agradezco profundamente por este espacio y que vamos a continuar, primero Dios, este, vamos a hacer la oración final. Y ahí donde nos encontramos, nos disponemos y decimos juntos, Señor, Dios de amor y de sabiduría, hoy te damos gracias por ese ejemplo de Santo Tomás de Aquino y de San Juan Bosco. Te pedimos que como Santo Tomás sepamos buscar la verdad con humildad, que sepamos usar nuestra inteligencia para comprender tu voluntad y unir siempre mente y corazón. Que nuestra fe no sea superficial, sino profunda, reflexiva y firme, iluminada por tu luz. Y como San Juan Bosco, danos un corazón paciente, cercano a los jóvenes, alegre, capaz de acompañar, de escuchar, de educar con amor, especialmente a esos niños y a esos jóvenes que tú nos vas poniendo en nuestro camino. Enséñanos a corregir sin herir, a guiar sin imponer y a hacer presencia que anima, que sostiene. Que este año caminemos con una fe que piensa, un amor que actúa para que todo lo que hagamos construya paz, esperanza y comunidad por nuestro Señor Jesucristo. Amén.